son en muchos aspectos como las personas, están vivas, y dependiendo de los sistemas, de los entornos que los rodean, estos materiales cambian y en muchos casos se degradan. Para hablarnos acerca de lo que es la evaluación de la degradación por agua del mar natural de resinas empleadas en uniones adhesivas estructurales, tenemos hoy a María Victoria Viezma Moraleda, que viene de la Universidad de Cantabria y en concreto del Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los Materiales. Ella es doctora en Ciencias Químicas por la Universidad Complutense de Madrid y ha participado en numerosos proyectos de investigación nacionales e internacionales relacionados con el comportamiento en modelización de los fenómenos de la corrosión bajo tensión de aceros de baja aleación en agua de mar. Sus líneas de investigación son muy variadas, como se puede ver aquí, desde uniones adhesivas estructurales, pasando por la corrosión en el ámbito petroquímico, la selección de materiales para ambientes especialmente corrosivos, los refuerzos de piedra, resistencia a la corrosión de aceros superinoxidables en presencia de fase sigma, la corrosión bajo tensión de aceros de baja aleación, empleados en plataformas petrolíferas, pues hasta estudios de costes de la corrosión, como veis, toda una vida dedicada a la interacción entre los materiales y el medio. Hoy no la tenemos con nosotros, ha sido una suerte porque llevamos mucho tiempo esperando que esta ocasión ocurriera, así que expresarle nuestro agradecimiento por haber hecho el esfuerzo de estar aquí y el tiempo es tuyo, así que cuando quieras. Muchas gracias. Y bienvenida. Pues muchas gracias a ustedes, en particular al doctor Pastor, por haberme invitado a participar aquí y presentar el trabajo de evaluación de la degradación por agua de mar natural, y quiero incidir que es natural, de resinas empleadas en uniones adhesivas estructurales. Como ha dicho también muy bien el doctor Pastor, pertenezco a la Universidad de Cantabria y en concreto al Departamento de Ciencia e Ingeniería del Terreno y de los Materiales, pero actualmente casi toda mi línea de investigación se enmarca con la Universidad Politécnica de Madrid en el grupo de uniones híbridas liderado por el doctor Suárez, y en donde también están aquí mis compañeros, señora Soria, García y Cristina y Santiago. Bien, en primer lugar, matizar que cuando hable de resina, a lo largo de la exposición hablaré indistintamente de resina, de adhesivo y de polímero. Y vamos a hablar, perdón, tengo el mal de docente, de la unión adhesiva estructural. Unión adhesiva estructural, ¿qué es una unión adhesiva estructural? Es una unión en donde vamos a participar, o van a participar, mejor dicho, un adherente, un adhesivo, y todo ello va a trabajar en unas determinadas condiciones, pero que en interacción con algún medio particular, en este caso se ha seleccionado agua de mar natural, no sintética, natural, va a ejercer o va a producir unos efectos de degradación, bien en la resina, bien en la unión adhesivo adherente o resina adherente. Pero la pregunta es, ¿cómo evaluamos esa degradación? ¿Cómo podemos medirla? ¿Cómo podemos estimarla? Es realmente difícil, es un reto y nosotros nos hemos marcado ese reto. Cuando digo nosotros me estoy refiriendo al equipo que previamente he mencionado, liderado por el doctor Suárez. Bien, antes de nada hay que definir qué es un adhesivo. Pues un adhesivo tiene muchas definiciones y quizá pues, he recogido aquí algunas de las más inmediatas. En primer lugar, es una sustancia capaz de unir materiales por el contacto de sus superficies, adhesión, es decir, esos adherentes, proporcionando a la unión resultante una resistencia interna adecuada mediante fuerzas de cohesión. Y tenemos los adherentes, también denominados sustratos, y después el adhesivo, que entre ellas van a tener unas fuerzas de tipo cohesivo. Pero evidentemente tenemos que ir a la definición del diccionario de la Real Academia Española, que es la que nos da de forma tajante, de forma rotunda, cuál es la definición. Pues la definición, según el diccionario de la Real Academia Española, nos dice que es una sustancia que interpuesta entre dos fragmentos o elementos o superficies sirve para pegarlos. Esa es la definición que nos da.
pues después vamos a abstraerlo, decir qué es un adhesivo estructural. Esta es la definición genérica de adhesivo, pero ¿qué es un adhesivo estructural? Pues un adhesivo estructural también está sometido a diferentes definiciones o diferentes interpretaciones que después cada uno de los que estamos aquí presentes lo llevaremos a nuestro campo particular, inevitablemente. Pues un adhesivo estructural es un agente de unión, y leo literalmente, empleado para transferir las cargas requeridas entre aquellos adherentes expuestos a las condiciones de servicio. Y repito, cada uno de los presentes cogeremos para nuestra aplicación particular cuáles son esas condiciones de servicio típicas de la estructura implicada, según la normativa STM de 907/04. Otra definición: adhesivos capaces de soportar grandes cargas. El concepto de grandes, pequeñas, también es un concepto totalmente, bueno, un concepto a veces casi etéreo. ¿Qué son grandes cargas? Pues depende de la aplicación particular, tanto dinámicas, por ejemplo fatiga, como estáticas. Y de nuevo, por favor, cada uno que lo lleve a su campo particular. En esto he reincido bastante, que lo lleve a su campo particular. Pues, ¿en qué campo de aplicación, en qué campo particular lo podemos llevar? Pues en la actividad actual o en la situación actual, puesto que yo voy a incidir en el ámbito de agua natural, desde elementos particulares, componentes en plataformas offshore, en plataformas onshore. Las offshore son las que están ancladas al fango marino, están permanentemente ubicadas y extraemos el gas natural, extraemos el fuel, a plataformas onshore, aquellas que se van desplazando de un lugar a otro, de un océano a otro, mediante el desplazamiento por grandes estructuras marinas, barcos, o bien parques eólicos marinos, elementos particulares, por ejemplo, las palas de esos aerogeneradores de esos parques eólicos marinos. ¿Qué ventajas contiene o qué ventajas conlleva una unión adhesiva estructural? Muchísimas, respecto a otro tipo de uniones. Quizá la más llamativa, la disminución del peso total de la estructura, especialmente importante cuando esa estructura debe ser movilizada. Por ejemplo, una estructura mercante, por ejemplo, un barco. Podemos hacer todas las uniones de un puente de unión adhesiva estructural, podemos hacer todas las uniones de vigas de ese puente de uniones adhesivas estructurales. Pues quizá en un futuro sí, o quizá dentro de 2 años. Son preguntas que quedan abiertas. ¿Qué otras ventajas supone? Pues, por ejemplo, una excelente resistencia a fatiga. Otra ventaja notabilísima, que podemos unir elementos de distinto espesor, hecho que está muy penalizado cuando empleamos, por ejemplo, unión soldada. Haciendo una breve reseña histórica, una rémora histórica de la evolución de distintos tipos de uniones a lo largo de la historia, pues podemos ver cuándo aparece la unión adhesiva. En la actualidad sí, está en el sector, de aplicación en estos ámbitos, pero si nos hacemos también una abstracción en el tiempo, ya sabemos que el lacre se empleaba pues para sellar el correo en los tiempos de los siglos XII, XIII, XIV, XV, sobre todo cuando había que transferir una comunicación postal que llevaba almacenado información de gran relevancia. Eso ya era una unión adhesiva. El adherente era el papel y el adhesivo era el lacre, pero ahora mismo ya estamos hablando de uniones adhesivas estructurales. Tenemos la unión mecánica, en la industria sobre todo aeronáutica, el remache es el protagonista absoluto, la unión soldada, protagonista absoluto en muchísimos sectores, en la industria, por ejemplo, automovilística, industria naval, protagonista absoluto es la unión soldada, protagonista absoluto. La unión adhesiva
actualmente la Unión Automovilística, Aeronáutica y Naval y la Unión Híbrida. Esta es la más novel. Aparece aproximadamente en los años 70, sobre todo unión híbrida, unión soldada más unión adhesiva. Limitación, pues la temperatura de los polímeros que se emplean en ese adhesivo. ¿Hablamos de temperatura de fusión? No. En un polímero nunca se habla de temperatura de fusión. Como todos ustedes sabrán, se habla de temperatura de transición vítrea, cuando aquellos grupos polares o aquellos grupos más debilitados por las fuerzas de Van der Waals o puentes de hidrógeno y empiezan a romperse. Entonces empieza ya realmente a aparecer su comportamiento plástico que los caracteriza. Industria automovilística, industria armamentística fueron los primeros campos en donde aparecieron esas uniones híbridas. Esas competencias o alternativas para las uniones adhesivas que hemos mencionado antes, por la unión atornillada, aquí tenemos ese tornillo limpio, nuevo, y ese tornillo que ha estado inmerso en agua de mar durante 2 meses. Agua de mar natural, 2 meses. Se ha perdido la identidad de la rosca, se ha perdido la identidad de la hexagonalidad de la cabeza. Solo 2 meses. Aquí tenemos el par galvánico, otra penalización tremenda que tenemos en uniones, por ejemplo, atornilladas, en uniones remachadas, cuando los materiales que están participando en la unión tienen distinta naturaleza química. Se forma un par galvánico, el metal que denominamos más activo, rápidamente cede sus electrones corticales, se corroe, y el otro metal, más noble, no siente absolutamente nada. Por ejemplo, en este caso, una unión soldada en donde el diseñador pues realmente ha cometido varios errores. Aquí tenemos una tubería de fundición, otra parte que configura notablemente el codo de acero galvanizado, y aquí tenemos el cordón de soldadura, el metal de aporte formado por acero al carbono. Es una explosión de una mala selección de materiales, además de esta arandela de acá, también formada de acero al carbono. Aquí no quiero ser fatalista, pero es un caso que ha acaecido en la ciudad de Santander el verano pasado. En la segunda playa del Sardinero teníamos una unión atornillada más una unión soldada, sin ningún tipo de inspección y por ende de mantenimiento. Si no hay inspección, no hay mantenimiento. Eso está claro. Llegaron unas personas, repito, no quiero ser fatalista, pero quiero hacer una llamada de atención a la importancia que tiene la inspección, y siempre la inspección visual. Es importantísimo. Tenemos cada vez más técnicas sofisticadas, técnicas maravillosas para caracterizar los materiales a nivel microscópico, nanoscópico, son fundamentales, pero se nos está olvidando mirar, se nos está olvidando tocar. Por favor, recordemos mirar. Pues aquí una falta de inspección notabilísima, unas cuantas personas se apoyaron, fotografía hacia atrás, 3 en la V y una persona ha quedado parapléjico. Unión soldada más unión atornillada. Esto es lo que hay, o esto es lo que ha aparecido. ¿Se ha podido evitar? Claro que se ha podido evitar, pero bueno, son otros tipos de uniones. No han sido uniones adhesivas. ¿Con una unión adhesiva hubiera ocurrido? Pues tampoco lo sabemos. Bien. Si no hubiese habido inspección, pues probablemente sí. Bien, ¿cuál es el punto de partida para evaluar la resistencia genérica de una unión adhesiva? Pues tenemos que considerar en primer lugar que para evaluar esa resistencia tenemos que conocer si existe un deslizamiento entre la superficie del adhesivo y la superficie del adherente durante su vida en servicio. Si empieza a aparecer ese deslizamiento, evidentemente lo que va a aparecer o lo que puede haber como consecuencia es una reducción de su resistencia mecánica.
pero todo ello una integral sumatorio de pérdida de propiedades químicas, propiedades físicas, que al final van a derivar en esa pérdida de resistencia mecánica. Y ya vamos a centrarnos en lo que es propiamente el objetivo de esta conferencia, como es la degradación química, porque no olvidemos que era la degradación de unos adhesivos empleados en la unión adhesiva estructural en agua de mar natural. Por lo tanto, el agente responsable es el agua de mar natural. ¿Y por qué incido tanto en el agua de mar natural? Porque los ensayos que se hacen en el laboratorio en agua de mar sintética no tienen absolutamente nada que ver con el agua de mar natural. Sí, en el agua de laboratorio ponemos 35 gramos de cloruro sódico en 1 litro de agua de mar desmineralizada o desionizada, ya tenemos agua de mar. No, eso no es agua de mar natural. El agua de mar natural es otro sistema muchísimo más complejo. Las consecuencias cuando hay una degradación química, entendiendo por esa degradación una interacción del polímero, del adhesivo, de la resina con su medio ambiente, tenemos que considerar que hay una alteración de sus propiedades, todo tipo, toda gama de propiedades. Y el caso más común, en esa degradación química va a haber una difusión de una sustancia en el interior del adhesivo. Difusión. ¿Esa difusión puede ser reversible? Claro que sí. Qué bien que sea reversible. Para determinadas concentraciones que se introducen de especie que difunde mediante un mecanismo que luego veremos muy sencillo, rápidamente se elimina. Por eso lo he puesto con admiración. Puede ser reversible. Fantástico. No crea ningún efecto nocivo. El problema es cuando es irreversible. Es cuando esa especie que difunde alcanza unas concentraciones críticas y, por lo tanto, puede producir unas reacciones químicas internas que alteran tremendamente la composición química del adhesivo y, por lo tanto, disminuye su grado de polimerización. Es decir, se pierde la identidad de la resina de partida. Es decir, quizá lo que teníamos como grupos aldehídicos, al final tenemos grupos cetónicos, teníamos grupos bencénicos y al final tenemos grupos fenólicos. Ya no tenemos la composición inicial, absolutamente nada. Pues consideramos en este caso una lámina plana, tenemos distintos frentes de ataque en el eje considerado, en este caso el eje Z, pues vamos a ver cómo podemos resolver, cómo podemos hallar la concentración de la especie que difunde. Pues inevitablemente y afortunadamente tenemos que recurrir a las leyes, tenemos una herramienta que son las leyes de Fick. En este caso, al ser un proceso dinámico, utilizamos la segunda ley de Fick, en donde C es la concentración de la especie que difunde a lo largo de un espesor X, en este caso, espesor X o profundidad X, a lo largo de un determinado tiempo T. ¿Y quién es D? En esta expresión. En este caso es la constante de proporcionalidad, nuestra herramienta de trabajo, que se denomina coeficiente de difusión. Es una ecuación de segundo grado y, por lo tanto, mejor de segundo grado, es una expresión con una derivada de segundo grado y en donde tenemos herramientas para poder buscar la resolución jugando con una campana gaussiana, y aquí tenemos la solución a esa segunda ley de Fick, en donde C sub X es la concentración que alcanzará la especie que difunde a una profundidad X. C sub 0 es la concentración inicial que tiene esa resina en esa especie que estamos considerando, y C sub S es la que tiene
en la superficie para un tiempo t. Este es el argumento de la función de error considerada, que, repito, obedece a una expresión, a una curva gaussiana. ¿Por cuántos frentes entra esa especie que difunde? Por 6 frentes en espesor, en anchura y en longitud. Por lo tanto, ese coeficiente de difusión tiene que obedecer a una pequeña corrección, donde consideramos el espesor, luego veremos la geometría, la longitud y la anchura. Es decir, que realmente nuestra chapa, nuestra lámina, que estamos objeto de estudio para poder hallar el coeficiente de difusión, tiene 3 frentes, arriba, abajo, izquierda, derecha, delante, detrás. Por lo tanto, tendríamos que hacer una corrección, repito, a ese coeficiente de difusión. Vamos a meternos un poquito con el agua de mar. ¿Qué es el agua de mar? De los presentes, ¿quién puede definir con exactitud qué es el agua de mar? Realmente es muy difícil la definición de agua de mar. Todos de los aquí presentes también en alguna ocasión de nuestra vida hemos disfrutado de ese agua de mar. Yo he disfrutado más porque vivo en Cantabria, pero no por otro motivo. El agua de mar es un medio altamente complejo. Es muy, muy, muy complejo. Y ahora veremos de forma particular por qué. Tiene una composición química que ya lo identifica como uno de los medios más complejos que existen, porque tiene una concentración notablemente elevada en aniones cloruros, una concentración muy elevada en otros cationes y aniones, resaltando sobre todo la presencia de sulfatos, también de carbonatos, en tanto por ciento en peso. Generalmente consideramos que es 3,5% en peso de cloruro sódico, pero considerando que esta es la concentración de las especies iónicas implicadas, que tiene un pH que oscila entre 7,5 y 8,4, el agua de mar limpia, de mar abierta, En zonas próximas a empresas, convertidos de efluentes, en zonas en donde ha habido accidentes, recuérdese el caso del Prestige, ese pH puede bajar y alcanzar valores próximos a 5, próximos a 6. Pasamos de una basicidad a una acidez. En el caso de los cloruros, cuando tenemos una estructura metálica, la penalización está asegurada. Los aniones cloruros son así, son extremadamente pequeños. Si hacemos la abstracción de un catión de hierro, se mete rápidamente, no es tan pequeño como el hidrógeno, que el hidrógeno ya sabemos también que es el enemigo número 1 de los ácidos. Aquí tenemos este agua de mar abierta y aquí tenemos un barco dispuesto a salir de dique seco. Perfecto. Ha pasado las etapas de inspección y de mantenimiento, pero cuando esté luego en servicio va a estar sometido a unas inclemencias como son bajamares, pleamares, zonas de salpicaduras, variaciones de temperatura, cargas cíclicas notabilísimas debido a la acción de los vientos, por lo tanto situaciones de fatiga notables, muy notables, y que además varían en los distintos puntos geográficos del planeta. No es lo mismo el mar del Océano Atlántico que el mar Báltico, que el Océano Índico, que las zonas próximas al Polo Norte. No tiene absolutamente nada que ver la casuística de situaciones de esas cargas cíclicas. Pero, ¿qué tiene también el agua de mar? Tiene vida. Son esas circunstancias que nosotros en un laboratorio no podemos recrear. Es un medio vivo y además en constante evolución. También a una estructura metálica, esa vida lo está penalizando con un fenómeno que es el más desconocido en el ámbito de la corrosión, que también afecta al hormigón, ojo, también afecta al hormigón y que se denomina corrosión, en el caso de los metales, en el hormigón, degradación microbiológica, desconocidísima.
Es un campo todavía muy abierto por explorar y que tampoco se conoce en el ámbito de los adhesivos. Y aquí tenemos ese barco que llegó a dique seco cuando agotó su vida útil y ven que ya tiene que ir directamente a chatarra, pero no fue a chatarra, de nuevo salió a navegar. La vida útil de una estructura marina, un barco, es de 20 años. Pues bueno, llegó con 30 años y de nuevo salió a navegar. Ahí la legislación debe ser estricta, pero de facto no lo es. Bien, ¿cuáles son los síntomas iniciales de la degradación de una resina, de un polímero que ha estado en servicio en agua de mar? Los síntomas iniciales. Pues el visual. La pregunta es, cuando la unión, el adhesivo está en el interior de la unión adhesiva, ¿nosotros vamos a poder verlo? Esa degradación visual o ese aspecto visual, no. Vamos a poder verlo solo en la resina, pero cuando esté inmerso, cuando esté junto al adherente, no vamos a poder verlo. Lo que sí vamos a poder ver es que cuando se haya roto esa unión adhesiva, aprender a observar y decir, ha fallado, esto es lo que hemos visto, vamos a procurar que no vuelva a ocurrir. Aprender cuando haya habido un fallo, pero previamente tenemos que aprender a observar antes de producirse ese fallo. Por eso lo que se ha hecho es una serie de ensayos de las resinas que son potencialmente aplicables para uniones adhesivas estructurales. Aquí tenemos una resina de vinil éster, que son las que se van a presentar, dos resinas, una vinil éster termoendurecible, otra poliuretano termoplástica, y vamos a ver este primer síntoma, un ampollamiento. Fíjense en el detalle, 4 días. ¿Les llama la atención? Pues sí. Esto es realmente notable, que en 4 días una resina termoestable ya presente una sintomatología de deterioro. Esto es macroscópico. Por lo tanto, les invito de nuevo a que aprendamos a mirar, y en el caso particular de la corrosión, cuando se enfrenten a problemas en estructuras metálicas, a mirar, a tocar e incluso a oler. Tenemos que activar de nuevo los sentidos. Desde el punto de vista microscópico, ya tenemos que ir a microscopía electrónica de barrido. La microscopía óptica apenas nos da información porque ya saben que no podemos enfocar en el mismo plano accidentes microestructurales que están en distintos planos. Solamente lo hace la microscopía electrónica de barrido, solamente tomada a 60 aumentos ya vemos ese ampollamiento con mayor resolución. Pero repito, microscopía electrónica de barrido. La microscopía óptica no nos da ningún tipo de información. Bien, pues vamos a hablar de estas dos resinas. Poliuretano es una resina, es un elastómero característico, tiene comportamiento termoplástico. Aquí tienen su grupo monomérico y aquí tenemos pues distintos polímeros con distintos tipos de radicales que pueden insertarse en ese grupo monomérico. Y aquí tenemos la resina que hemos empleado como objeto de estudio. Está con aditivos que han coloreado, está teñida, en este caso particular. En este caso, N es el grado de polimerización que puede alcanzar estos valores y M es el número de unidades OR que se han introducido en ese grupo monomérico. Propiedades mecánicas inherentes a la resina de poliuretano. Ha sido una resina poliuretano bicomponente. Resistencia a tracción 6 megapascales, no olvidemos que es un elastómero. Y elongación 120%, es que es un elastómero. Resina vinil éster
termoestable. Luego veremos sus propiedades mecánicas que nos aseguran que es un termoestable. Nos están haciendo una aseveración. Claro que somos termoestables. En este caso, este es el aspecto que presenta antes de poner a los procesos de degradación. Aquí tenemos el grupo monomérico característico. Ojo, tenemos radicales, tenemos grupos bencénicos que después pasarán quizá a grupos fenólicos. Este es el característico, grupo monomérico característico de esta resina. Y sus propiedades mecánicas. Resistencia a tracción, pues aumenta en un factor aproximadamente de 8 respecto a la resistencia a tracción de la otra resina que acabamos de ver, y la elongación disminuye. Claro, no podemos tener, ya sabemos que las propiedades mecánicas de resistencia y de ductilidad van en este orden. Si queremos, al final, pues ese es el equilibrio que tenemos que buscar. Pues esta es la resina que hemos considerado y esto es lo que vamos a ver cuando hagamos la inserción en agua de mar, cuando hagamos una inmersión total en agua de mar. En primer lugar va a haber una absorción superficial, vamos a someter a procesos de secado, pero va a haber un secado físico y al final veremos si ha quedado una absorción en el interior. Repetimos para que se vea con mayor detalle. En primer lugar va a haber una adsorción superficial, ad con D. Después una absorción gracias a los procesos de difusión. Y una vez que está en el interior, tenemos que ver, ¿hay parte que se puede eliminar mediante un proceso reversible de secado? Quizá. Hay otra parte que ha quedado en el interior que no se puede eliminar por procesos de secado y que altera la composición. Pues eso es lo que vamos a ver. Es decir, en definitiva, que el agua llega a la superficie mediante procesos de adsorción. Después se queda en la superficie mediante procesos de absorción y gracias a la difusión del agua de mar en el interior va penetrando y hay un porcentaje que se puede eliminar. Pero hay otro porcentaje, es decir, hay un porcentaje de agua que se elimina, correcto. No ha generado ningún proceso de degradación. Pero hay otro porcentaje de agua que queda en el interior. No se elimina. Ese es el que va a dañar la resina. Ese es el que va a alterar las propiedades químicas de ese adhesivo potencialmente utilizable como adhesivo estructural. Y eso es lo que se quería recrear en esta imagen. Inicialmente, cuando se hace la inmersión, queda todo absorbido, en la superficie. Esta sería una vista lateral. Con el secado se van perdiendo aquellas que no van a dañar en absoluto, pero con el tiempo, si han difundido suficientemente, van a quedar en el interior aquellas que sí, que van a dañar el polímero. Pues este es el protocolo que se sigue. En primer lugar, se introducen, se pesan, es decir, que va a ser todo un proceso inicial gravimétrico. ¿Qué importancia es la herramienta de gravimetría para poder considerar esas variaciones, esos valores que nos van a decir cuál es el coeficiente de difusión y cuál es la concentración crítica en los cuales se produce un daño permanente en la resina? Se va a hacer una inmersión total, no es parcial, es total, de la probeta en masa, se extrae, se elimina el agua físicamente, aquel agua que no va a producir un daño mediante un secado convencional, con chorro de aire, se vuelve a pesar y después se introduce en un
horno, a temperatura evidentemente inferior a la temperatura de tránsito, no necesariamente elevada, y se vuelve a pesar. Aquí ya sí, aquí ya tenemos un porcentaje de agua no eliminada, es aquella que ha producido ese daño, esa alteración composicional que ha podido producir una degradación química y por ende alterar las propiedades de ese adhesivo estructural. Pues bien, se hicieron las curvas correspondientes a las variaciones de pesadas con el tiempo y se vio que para pequeñas cantidades de agua ingerida se puede aplicar esa segunda ley de Fick y tiene este comportamiento inicialmente para este primer tramo lineal, es donde se ha considerado esas concentraciones, repito, para poder hallar el coeficiente de difusión. A partir de un tiempo aproximado a 8 días, vemos que el comportamiento es totalmente anárquico, un comportamiento cuasi lineal, negativo, y después, de nuevo, un comportamiento cuasi logarítmico, es decir, a partir de acá ya no podemos obtener una relación que nos sirva para obtener ese coeficiente de difusión. Por lo tanto, hemos cogido como valor crítico ese dato de 8 días. Igual ha ocurrido en la resina de vinil éster. En este caso, esta es la relación para poder hallar el coeficiente de difusión a lo largo de ese espesor de la probeta, las concentraciones para los tiempos considerados. En este caso, como el tiempo considerado ha sido ese tiempo de 8 días, se ha obtenido ese coeficiente de difusión, 6,391 por 10 elevado a menos 13 metros cuadrados por segundo. Novedad, al igual que en la resina de vinil éster, que es la primera vez que se han podido medir, se han podido datar, se han podido ofrecer estos datos de coeficientes de difusión, porque los estudios previos se han vinculado, generalmente se han dedicado a las resinas epoxi. En el caso del vinil éster, el protocolo fue idéntico por medidas gravimétricas. Respecto al tiempo, se han obtenido este comportamiento. De nuevo, el comportamiento cuasi lineal a este tiempo, que también se cogió de referencia de 8 días, pero vemos una diferencia notable respecto a la resina anterior. Aplicando ese coeficiente de difusión para los tiempos considerados, en este caso 8 días, se ha obtenido su coeficiente de difusión correspondiente, 5.381 por 10, 138, por 10 a la menos 13 metros cuadrados por segundo. Resalto de nuevo la novedad del protocolo, la primicia para ofrecer estos datos. Y de nuevo, pues verá ahora lo que va a pasar. Se ha absorbido, se ha absorbido, se ha absorbido y de nuevo se ha eliminado, pero hay parte que no se ha eliminado. Pues vamos a ver la parte que no se ha eliminado, cómo se puede resolver, cómo se puede estudiar. Antes de ofrecerla, pues ver el aspecto macroscópico de las resinas, de las dos resinas, tanto la resina de poliuretano, 2 días, 8 días, como la resina de vinil éster. Ya apreciamos ese ampollamiento. Antes he presentado la resina de vinil éster para 4 días. Para 8 días el ampollamiento es muchísimo más notable. La absorción de agua de mar se ha producido. Todavía no ha habido degradación química, alteración de la composición química de las resinas. Para 32 días, 64 días, aquí nítidamente, no se aprecia quizá bien en esta lámina, pero nítidamente empieza a haber una decoloración de la resina de poliuretano, pero aquí sí es mucho más notable ese ampollamiento. Es notabilísimo. Ya ha habido una sintomatología
que algo está ocurriendo en el interior de la retícula de ese polímero. Se me olvidó antes comentar, aunque luego haré una incidencia, en que el vinil-éster tiene una estructura de polímero reticulado. Para 180 días, sí, aquí ya es mucho más notable esa pérdida, esa alteración que se manifiesta por una pérdida de coloración, y aquí está claro, aparte del ampollamiento, se ve una composición, una coloración muy llamativa en el interior de las burbujas de ese ampollamiento que se ha producido en esas resinas. Pero es que además tenemos otro accidente, otra anécdota, digámoslo así, no es anécdota desde el punto de vista estrictamente académico como tal, es que en las resinas, además de la alteración por absorción de agua de mar, hay depósitos de sal. Esos depósitos de sal también en determinadas ocasiones pueden ser una barrera física para que el agua siga actuando. Es otra variable objeto de estudio. En este caso particular tenemos esos depósitos de cloruro sódico. Son cristales, son compuestos inorgánicos y además pueden adquirir un tamaño notabilísimo. Si vemos la imagen en microscopía electrónica de barrido, podemos ver ese aspecto, barreras físicas. Nos dicen al agua, hasta aquí has pasado, pero quizá ya no pasas más. Es otra variable, repito, a considerar. Este es el estudio de la resina como tal, en masa. Ahora vamos a ver cómo actúa ya en una unión adhesiva. Se han cogido como adherentes acero de construcción naval de grado A y se ha introducido esa resina en este tipo de probeta, que es la mejor, que la que va a simular mejor, para después hacer otro tipo de ensayos, son las probetas de CB de viga de doble voladizo, puesto que después cuando se pueden someter estas probetas son las que mejores van a reproducir en servicio situaciones de estados tensionales mixtos. Pues en este caso el protocolo que se ha llevado hasta la fecha, aunque en breve se hará el protocolo siguiente, es de nuevo inmersión pesada, inmersión y eliminación de agua por evaporación. ¿Esto por qué lo quiero presentar? Pues para que vean lo siguiente. ¿Cómo es que en un acero no pasa absolutamente nada a los 4 días? Porque aquí al detalle no he llegado todavía al detalle de lo que va a pasar en la resina. En este caso es poliuretano. ¿Cómo es que no pasa nada en un acero a los 4 días? ¿Es llamativo o no que no pase nada a un acero de construcción naval sin ningún tipo de protección? Es decir, ni recubrimiento orgánico ni protección catódica, que no pase nada. ¿Ustedes lo ven normal o no? En agua de mar natural. ¿He falseado algún dato? Pues no. Esto es lo que tenemos. Es que esto es la parte, esta es la parte que estaba posada, la parte inferior, y esta es la parte superior. Los productos de corrosión que se formaron aquí simplemente por gravedad se cayeron, pero estos de acá es que se han mantenido. Es decir, a los 4 días ya tenemos productos de corrosión formados en el adherente. Una pregunta inmediata que ya surge. ¿Esos productos de corrosión también van a ejercer un efecto barrera al ingreso de agua de mar para que altere, 1, las propiedades del adhesivo, 2, esa adherencia entre adhesivo y adherente? Pregunta que ahora mismo dejo al aire. A los 64 días, tanto la parte que está en el inferior, la parte que está soportada, como la parte superior, pues ya ven que tienen unos productos de corrosión totalmente
ampollados. No olvidemos que los productos de corrosión del acero son muy higroscópicos, se ampollan con facilidad, por eso cuando vemos una estructura metálica que rápidamente ha desprendido el recubrimiento es que los hidróxidos de hierro los están empujando, porque, repito, son muy voluminosos y los desprenden con gran facilidad. Igual tenemos, en este caso particular, también tendríamos en el caso de las probetas de Beni-Lester, pero ahora lo que vamos a ver es hacernos la siguiente pregunta. Bien, nosotros hemos marcado antes como la concentración crítica, como hemos hallado esa ley lineal para hallar el coeficiente de difusión, dijimos que esa concentración máxima para ese tiempo de 8 días era de 0,60 de agua introducida en el material. Pues bien, se ha cogido la resina en el interior de la probeta, se han hecho intervalos de 0,4 milímetros a lo largo de todo el espesor y la pregunta es, ¿cuánto tiempo va a tardar la resina en alcanzar una concentración crítica en su interior, es decir, en la mitad de su anchura, a los 2 milímetros? Pues bien, se han hecho todos los perfiles composicionales, 1 día, 2 días, 4, 8, hasta 180, hasta los 6 meses de ensayo, y viendo para 0,60 se ha determinado que la concentración de saturación para la resina de poliuretano ha sido de 139 días para esa concentración crítica. Es decir, para concentraciones superiores de ese valor ya hay un daño irreversible. Es decir, hay una alteración química, hay una degradación química de la resina de poliuretano. Degradación química. Se han alterado, luego veremos, distintos grupos polares, se ha introducido el agua por donde ha podido. Eso depende de la naturaleza química de la resina y de su grado de reticulación. Pues lo mismo se ha hecho, el mismo protocolo se ha hecho con la resina de Beni-Lester, en donde la concentración antes máxima era próxima a 0,50, tendiendo a esa linealidad para hallar el coeficiente de difusión. Se han hecho de nuevo todos los perfiles y se ha visto que en la semilongitud, es decir, en el interior de la resina, esa concentración crítica se alcanza a los 9 días, es decir, a concentraciones superiores a 0,5% el daño es irreversible a esos 94 días. ¿Cuándo se produce la rotura? La rotura en esa unión en probetas de viga de doble voladizo. ¿En qué condiciones o qué variables hay que considerar? En primer lugar, el tiempo de permanencia en contacto con ese medio agresivo que va a producir teóricamente un daño, de la concentración de agua considerada, en nuestro caso es agua de mar natural, en otros ambientes se podría alterar, y de la modificación de la estructura del polímero, qué grado de alteración provocamos en ese polímero. Luego veremos cómo se altera. Tenemos una herramienta muy sencilla, muy eficaz para poder evaluarlo. Pues, ayudándonos de la microscopía electrónica de barrido, podemos ver lo siguiente. Desde el exterior hacia el interior de la probeta, vemos que no se ha producido ningún tipo de daño, en absoluto, de daño en el material. En la segunda parte hay una absorción que es eliminable rápidamente mediante secado físico, ese agua que lo hemos secado. Y en tercer lugar tenemos esta zona en donde sí, en donde ya no hay posibilidad de eliminar ese agua y se ha producido un notable daño
químico. Aquí lo podemos corroborar mediante microscopía electrónica de barrido. Este es el límite de la zona de difusión de agua de mar, ha llegado hasta acá y aquí hay un detalle particular del frente de ataque de esas moléculas de agua en donde hubo un momento en donde ya sí se han quedado en el interior de la resina. Eso para el poliuretano. Para el vinil éster no tiene absolutamente nada que ver el tipo de degradación. Aquí el tipo de degradación es mucho más notoria atendiendo al grado de reticulación que posee. Hay un ataque muy selectivo sobre los grupos funcionales y hay un hinchamiento de la red de macromoléculas. Podríamos decir, haciendo un símil un poco extremo, no académico, pero quizá en este contexto válido, que es una rotura de tipo frágil. Ven, pueden apreciar aquí esas grietas, ese ampollamiento que da lugar a esa rotura tan particular, y en este caso, este detalle, con esas aperturas, esta partícula de aquí, son moléculas de cloruro sódico. Aquí otros ejemplos particulares de esos productos de corrosión. Ven que aquí ya se ha perdido totalmente la identidad del adherente. Veremos que puede pasar a la resina, podríamos verlo después. Y ya para acabar, vamos a ver cómo podemos medir la alteración de la composición química en ese agua que se ha introducido y se ha quedado en el interior de la misma. La pregunta es, ¿se han alterado las resinas de poliuretano y de vinil éster tras estar en contacto con el agua de mar natural? ¿Se han alterado? ¿Tenemos herramientas para medirlo? Pues sí. Esta es la herramienta más eficaz y relativamente barata y sencilla. Es la espectroscopía infrarroja. Mediante transformadas de Fourier se pueden excitar e interpretar los modos de vibración de las moléculas por la absorción de esa radiación infrarroja, cuyas bandas de excitación se mueven en este rango, entre 4000 y 500 centímetros a la menos una. Por lo tanto, vamos a ver para nuestros casos los espectros particulares de poliuretano, la alteración que presentan con el tiempo de inmersión. Esta zona obedece a la identificación de estos grupos particulares monoméricos, pero lo llamativo es que en este rango entre 3400, entre esta banda 3400, y 3500, esta parte de acá tenemos una característica de aparición de los puentes de hidrógeno, unos grupos ligados por puentes de hidrógeno que están indicando absorción de agua y por ende procesos hidrolíticos. Es decir, ahí tenemos agua en las resinas, ese agua con el que la resina ha estado en contacto. Igual ocurre en la resina de vinil éster. Aquí la excitación, la diferencia con el tiempo es mucho más notable porque es un polímero reticulado y también identifica la excitación a la aparición de estos grupos monoméricos, en particular los grupos anillos aromáticos, grupos fenólicos. De nuevo vemos que entre 3400 y 3500 tenemos la absorción por hidrólisis. Es decir, esta técnica nos está ayudando a decir sí, el agua ha producido una degradación y lo hemos podido medir mediante la identificación en esa banda de excitación. Esas son esas moléculas que hemos presentado antes. Se han quedado en el interior del material y han producido en la resina, en ese adhesivo, esa degradación. Hay otra técnica, ya para acabar, que es la calorimetría diferencial de barrido, que nos va a determinar la temperatura de transición en los diferentes periodos de degradación. Solamente se va a presentar la de vinil éster, su temperatura de transición vítrea es de 111,41 y tras 9 meses en agua de mar ha bajado a 106. La de poliuretano apenas presenta diferencia, de nuevo porque es un polímero no reticulado. Estas son las propiedades mecánicas de las dos probetas ensayadas, pero no ofrece una información notable. Sí, de acuerdo, hay una pequeña bajada en el comportamiento con el envejecimiento en agua de mar,
en estado virgen, en estado envejecido y virgen envejecido, pero no es suficiente. Es decir, una reflexión sería la siguiente: ¿es suficiente el ensayo de tracción para determinar el comportamiento de una unión adhesiva estructural en servicio? Pues evidentemente no, porque las resinas tienen un comportamiento viscoplástico. Necesitamos otros ensayos que nos midan el comportamiento con el tiempo, porque nuestra unión adhesiva estructural la queremos que trabaje en solicitaciones de cargas, además complejas, durante tiempos prolongados. Por lo tanto, pues vamos a pensar y sabemos que esos ensayos, o podemos deducir que el ensayo más adecuado son los ensayos de fluencia lenta o los ensayos CRIP. Por lo tanto, y ya para acabar, quizá las aportaciones más importantes es que se han determinado coeficientes de difusión que hasta la fecha no se habían estudiado, no estaban caracterizados, que se puede predecir con el tiempo el comportamiento de las uniones adhesivas estructurales, conociendo el comportamiento particular de cada adhesivo, considerando en todo momento, ojo, que es un proceso dinámico cuando trabaja en agua de mar, porque el agua de mar está en constante evolución. Por lo tanto, podemos con el tiempo saber cuál será la vida en servicio de una unión adhesiva estructural. Pues claro que tenemos que tener esperanza, porque se está diseñando una metodología y un dispositivo específico para determinar el comportamiento en fluencia con probetas de viga de doble voladizo. Pero evidentemente tenemos que seguir pensando, tenemos que seguir estudiando, y esa debe ser una máxima. Y una máxima inmediata es: está entrando un barco en dique seco, vamos a ampliarlo. Las navieras están en crisis como cualquier sector industrial, no solamente reparando, también ampliando. Quizá pasamos de 375 metros de eslora a 400. Pues quizá esa parte se puede unir por unión adhesiva estructural, dejamos el resto unión soldada, pero eso ya quizá supone un ahorro de peso de un 15%, ahorro de combustible, impacto medioambiental. Pues muchas gracias por su atención, nada más. Muchísimas gracias por la exposición tan abierta y tan interesante que nos has hecho, y tenemos tiempo para algunas preguntas, así que os animo a participar, como siempre. Perdona, te voy a pasar el micrófono para que sea más fácil. Sí. Me has aclarado muchas cosas, pero me han aparecido dudas. Cuando habla de la absorción del agua marina, eso que quede claro. En la resina, sobre todo en la resina vinil-éster, posiblemente mejor el poliuretano, dices que entra el agua por un proceso de absorción. Primero, el agua arrastra la sal, entra la sal, parece que sí. He presentado luego una microscopía, bueno, una foto, no sé si era de superficie o era de interior. Superficie. Entonces no sabemos si entra la sal dentro. Las moléculas de sal son grandes, entonces hoy por hoy en superficie. Vale, entonces ya lo que puede pasar con el tiempo es que los cationes sí entren, los cationes de hierro. No, hierro 2. El tema ferrosos. Es que yo lo que pienso es que a lo mejor, bueno, pero es un pensar. Realmente no significa más, es si la capa superficial es una capa semipermeable, en el caso del poliuretano. Y si es semipermeable, pasaría el agua y no pasaría la sal. La sal hoy por hoy no puede pasar. La sal no pasa. Es un proceso de absorción. Entonces ya todo lo demás que había pensado yo, ya se me va. No se había pensado que yo había entendido que la sal entraba en el interior, entonces que la sal quedaba dentro, y claro, si haces un secado con temperatura, pues lógicamente es un proceso de vaporización, ¿no? Entonces ya nada, sería la sal quedaría dentro, podríamos tener otros materiales en el interior. Si queda en la superficie, después que se queda en la superficie, atacaría, pero se podría quitar más o menos con un lavado, ¿no? Sí, por supuesto. Y en el vinil-éster lo mismo. Queda únicamente, o sea, que queda únicamente un depósito salino en superficie, pero solo porque hemos hecho un secado.
Si no hubiésemos checado las temperaturas, no quedaría. Además que el nivel este reticulado, hay muchísima más complejidad para que entren grupos externos. Vale, eso era todo. Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Mira, quizás Sí. El enfoque me ha parecido absolutamente interesante, pero no me ha quedado muy claro. O sea, es muy peligroso el agua, es el que te degrada, pero ¿qué es exactamente lo que hace el agua dentro del polímero para producirle, digamos, ese deterioro, ese envejecimiento? Reacciones químicas que quitan la identidad del polímero inicial, altera los enlaces, rompe enlaces y forma otros polímeros nuevos, en definitiva. Quita la identidad inicial de esos polímeros. Rompen los radicales, sobre todo atendiendo a las fuerzas más débiles, que son puentes de hidrógeno y Van der Waals, que son las primeras que se rompen, los enlaces covalentes. Bien. Bueno, pues si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias de nuevo por tu presencia y cuando quieras, esta es tu casa. Muchísimas gracias.